Hola, ¿cómo están? Damos por iniciada esta nueva clase. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es ver gramáticas formales, que es el tema que por naturaleza se ve a continuación del que estuvimos viendo en la primera clase, que no era otra cosa más que teoría del lenguaje formales. Bueno, para esta clase lo que vamos a hacer es, yo les voy a dejar disponible este material que están viendo ahora en pantalla, que es una bibliografía realizada por el docente previo a quien les habla, por Hernán Amatriain, con una guía de algunas preguntas y sus respuestas a continuación. Además va a estar semi subrayado por mí, como para que tengan una idea de qué cosas son las más importantes. Pero bueno, este tema es bastante tedioso y tiene una nomenclatura no muy feliz como para abarcarlo en un único día. Así que lo que vamos a hacer es, yo voy a ir directamente a una pizarra y vamos a empezar a charlar un poco los conceptos y un poco los ejercicios típicos que uno suele hacer cuando habla de gramáticas formales. Así que vamos directamente a la pizarra a tratar de ver un poquito sobre estos temas. Bueno, acá está mi clásica pizarra y entonces vamos a empezar a hablar un poco de justamente lo que nos interesa, que son las gramáticas. Bueno, las gramáticas, ahora en un ratito las definimos, pero por lo general se las denota con la letra G. Y a nivel matemático no son otra cosa más que un conjunto, ¿sí? Un conjunto generado por B sub n, B sub t, P y S. Y ahora es cuando ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué quieren decir todas esas letras? ¿No? Porque es una sopa de letras. Bueno, básicamente estas dos primeras letras no aportan mucho porque son simplemente el alfabeto con el cual vamos a estar trabajando. ¿Por qué está separado en B sub n y B sub t? Bueno, esto es porque está separado en lo que se llama el alfabeto no terminal, o sea, la N es de no terminal, que ahora vemos qué quiere decir, y la T es de terminal. Básicamente, ahora lo definimos, son letras y símbolos y variables del alfabeto. Ahora dentro de un ratito profundizo un poquito más, pero bueno, resumiendo, B sub n y B sub t son simplemente el alfabeto en el cual trabajamos. Después está la S, que es lo que se llama el símbolo inicial. ¿Sí? Que esto tampoco nos va a aportar mucho, ahora en un ratito lo charlamos, pero lo más importante de la clase de hoy y lo que más le vamos a prestar atención es justamente a la P. La P no es otra cosa más que lo que se llaman las reglas de producción. Bueno, como estarán viendo, la pizarra de a poquito se va a ir llenando de cosas. Es importante que ustedes vayan haciendo principal hincapié en las cositas que yo acá voy a ir marcando. Lo primero son reglas de producción. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros en la clase pasada vimos lenguajes. Y los lenguajes los definimos por completitud, lo que se llama por completitud. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros definimos un lenguaje en base a conjuntos y en base a las combinaciones posibles que hay de las letras o de los símbolos que hacen un lenguaje. Entonces empezamos a definir palabras como concatenar letras. Bien, entonces un lenguaje lo definimos por extensión, por completitud. La idea de esta clase es que por medio de una gramática uno puede definir un lenguaje, pero no por extensión, no conociendo cada una de las palabras, sino conociendo cómo son las relaciones que hay entre los caracteres, entre las letras, para generar a nuevas palabras. Entonces no vamos a conocer todas las combinaciones de letras y todas las palabras como hacíamos antes, sino que lo que vamos a hacer es conocer las relaciones que hay entre estas para generar las nuevas palabras posibles de nuestro lenguaje. Bueno, en base a todo eso que estuvimos definiendo previamente, algunos comentarios, ¿sí? Tanto el alfabeto de los no terminales como el alfabeto de los terminales, o sea, las colecciones de caracteres y las variables de nuestro alfabeto, de nuestra gramática, siguen siendo finitas, es decir, son un número fino de elementos, o sea, no son infinitos, y es importante que no comparten nada las partes del alfabeto de no terminales con las partes del alfabeto de sí terminales o de terminales. Esto quiere decir que la intersección es vacía. No lo vamos a usar mucho, simplemente tengan presente que no comparten ningún elemento.
Y bueno, acá viene quizás lo más conflictivo, que es hablar un poquito de qué son las reglas de producción, que se llaman P. Bueno, esto me lo estoy copiando justamente del machete que les dije que van a tener, de la bibliografía. P está definido por un par ordenado, ¿sí? Por un producto cartesiano entre lo que serían, ¿se acuerdan? La cerradura de Clee menos la cerradura de los elementos terminales. ¿Sí? Esto es una definición que no tampoco la vamos a usar, pero lo importante es esto que está acá. Es un producto cartesiano. Es un producto cartesiano entre todas las combinaciones de nuestro alfabeto. Cuando escribo B sin decir B sub n ni B sub t, me refiero al alfabeto completo, ¿sí? Bueno, acá lo que estamos diciendo es que la cerradura menos los elementos terminales no pueden estar como primer elemento de nuestra regla de producción, ¿sí? Esta es la definición formal. Pero bueno, vamos a tratar de entender un poquito qué es esto de la regla de producción, porque claramente así como está no se entiende nada. Lo importante que uno tiene que tener presente es que la regla de producción es un par ordenado. Es un par ordenado que por lo general se lo denota con dos letras, o sea, todos los elementos del primer conjunto y los del segundo conjunto, por lo general se los denotan con la letra A y la letra B, y como todo par ordenado va separado por punto y coma, ¿sí? O sea, los elementos del primer conjunto con la A o con alfa, muchas veces, lo importante es que esté en minúscula, y los elementos de la segunda parte con la letra B o con beta también en minúscula, ¿sí? Y por lo general, cuando uno habla de gramáticas formales, no trabaja con pares ordenados con la notación matemática, sino que lo que dice es que A define, ¿sí? O produce a B, ¿sí? Así que esta es la primera cosita importante hasta ahora. Decimos que A produce a B. Bien, bueno, vamos a tratar de entender qué es esto. Así que vamos a definir nuestra primer gramática. Todavía no entendemos nada, claramente, pero de a poquito vamos a ir entendiendo un poquito los conceptos. Lo primero que uno necesita eran los famosos B sub n y los B sub t, que ahora cuando los diga van a decir, ah, eso era, re sencillo. Los terminales no son otra cosa más que los elementos atómicos que tiene nuestro lenguaje. O dicho en castellano, no es otra cosa más que los caracteres o las letras, o como quieran verlo, que tiene nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje vamos a hacerlo bien sencillito, que solamente tenga al 1 y al 0. Tipo lenguaje binario, nuestro lenguaje solamente tiene el 1 y el 0. Y los no terminales vamos a hacer que son las variables o los generadores de mi lenguaje. Por lo general se los trata con letras mayúsculas, ¿sí? Por lo general la primera es S, que es la que se utiliza para el conjunto de inicial, que ahora lo charlamos, y luego se le ponen otras letras en mayúscula, iniciando por la X, por lo general X, Y, Z, porque no suelen haber muchos generadores. Pero bueno, ahora vamos a trabajar con un X y con un Y. Le sigo agregando letras, y cada vez se están teniendo menos, supongo yo, pero miremos ahora con este ejemplo cómo va a quedar bastante más claro. Luego las reglas de producción y por último lo que necesitábamos era la semilla o el elemento inicial de nuestra regla de producción. El elemento inicial de nuestra regla de producción tiene que pertenecer a los elementos no terminales, o sea, tiene que ser alguno de estos sí o sí. Por lo general la S justamente se la utiliza como elemento inicial de nuestra regla de producción, de nuestro lenguaje. Bien, entonces ahí tenemos la gramática definida con los elementos no terminales, los terminales, las reglas de producción, que todavía no hicimos mayor profundización, y desde dónde empieza nuestro lenguaje. Ahora veamos un poquito cómo se denota esto de la regla de producción P. Bueno, vamos a inventar algunas reglas de producción y nos va a decir que desde el instante inicial S, o sea, S me va a estar derivando par ordenado en algo. Por ejemplo, me puede estar derivando en 0 y en S. 0 es un elemento terminal. O, bueno, acá las notaciones cambian mucho. Se puede poner O, se puede poner más, o se puede poner un palito totalmente vertical. O S me deriva en, no sé, inventamos 10, 0 y alguna otra regla de producción como podría ser la X. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que aparezca una S,
esa S me va a generar un 0 y otra S. O en su defecto, cada vez que aparezca una S, me va a aparecer un 10. O sea, siempre combinaciones de elementos terminales y una X, ¿sí? Y esta X a su vez después me va a generar otras cosas. Vamos ahora con la X. La X, cada vez que aparezca una X, esta X me va a poder generar un 1 y otra X. O yo voy a utilizar el palito vertical en vez de la O y el más. O un 0 y una Y, ¿sí? Esto es X, ahí va. Y por último vamos a poner las reglas asociadas a las variables no terminales Y. Vamos a decir que la Y siempre me genera un 0. Bueno, acá estamos viendo por primera vez nuestras reglas de producción. En este caso tenemos 5 reglas de producción. 1, 2, 3, 4, 5 reglas de producción que justamente me permiten producir palabras dentro de mi lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Acá viene el momento donde uno empieza a entender toda esta combinación de letras que estuvimos charlando, ¿sí? Supongamos que inicialmente tenemos una S, porque siempre se empieza por la S, porque la S, como les dije, es el comienzo, es el conjunto inicial de elementos de nuestro lenguaje, o sea, siempre se empieza por la S. Entonces vamos a ir viendo cómo son las derivaciones de nuestras palabras. Vamos a hacer las derivaciones. ¿Cómo son las derivaciones? Si tengo una S, ¿eso en qué deriva? Bueno, bastante fácil. La S deriva en 0S o en 10X. Supongamos que quiero que derive en 0S. O sea, donde tengo S va a haber un 0S. Bien. Bueno, ahora tengo otra S más. ¿Qué quiere decir? Bueno, tiene que terminar en algo. Vamos a ver en qué deriva. Supongamos que deriva otra vez en 0S. Aburrido, otra vez deriva en lo mismo. Ahora, para cambiar un poco, vamos a hacer que derive en 10X. O sea, tengo un 0, un 0, un 1, un 0 y una X. O sea, mi S ahora derivó en 10X. Mi X podría derivar otra vez. Bueno, otra vez no, miento, nunca lo usé. La X puede derivar en 1X o puede derivar en 0Y. Vamos a hacer que derive en 1X. Tenemos 0, 0, 1, 0 y donde decía X ponemos 1X. Seguimos derivando. La X la podemos hacer derivar otra vez en 1X o en su defecto lo podemos hacer derivar en 0Y. Yo lo voy a hacer derivar en 0Y. ¿Y la Y en qué deriva? La Y solamente deriva en ceros. O sea, siempre que nos topamos con una Y, lo único que podemos generar es un 0. Entonces lo que me queda es el 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces acá obtenemos nuestra primer palabra, ¿sí? ¿Qué notamos acá? Que definiendo algunos elementos, algunas reglas de producción, uno puede empezar a formar palabras, ¿sí? Acá formé esta palabra, pero yo tomé un montón de decisiones de forma arbitraria. Yo podría tranquilamente en este momento haber dicho, bueno, mi S genera 10X. Lo voy a hacer con otro color. Otro ejemplo, ¿no? Mi S, supongamos que genera, genera 10X. Y vamos a hacer ahora que la X genere, en vez de 1X, que genere 0Y. Entonces me queda 0, 0Y. Y la Y que genera, la Y siempre genera ceros, entonces me queda el 1, 0, 0. Entonces acá formé otra palabra con mis reglas de producción. Esta es lo que se llama la palabra más corta, ¿sí? Porque no hay otra forma de terminar, porque si se fijan, todas las otras reglas de producción siempre tienen a una letra en mayúscula, por así decirlo. Es decir, siempre siguen generando cosas. La única letra que me permite terminar una palabra es la I, así como está definido. Entonces, bueno, acá por primera vez vimos cómo por medio de reglas uno puede generar palabras dentro de un determinado alfabeto. Y reitero, esta es la gran diferencia entre la clase de hoy y la clase de la clase pasada, ¿no? En la clase pasada las palabras las teníamos dentro de un conjunto, se iba formando por medio de básicamente concatenación, ¿sí? Concatenación de caracteres, concatenación de vacíos, pero uno siempre sabía cuáles eran las palabras. Ahora no sé cuáles son las palabras, simplemente sé cuáles son las reglas que uno tiene para poderlas generar. Bien, bueno, supongamos ahora, sigamos con el mismo ejemplo, pero vamos a tratar de definir cómo son todas aquellas palabras, porque yo les mostré solamente
dos palabras que se me ocurrió en el momento. Pero bueno, vamos a ver cómo son todas las posibles palabras, ¿sí? Que eso es bastante más complicado. Va a depender mucho del ejemplo igual, pero podría ser más difícil poder definir cómo son todas las palabras de nuestro lenguaje. Teníamos S, que nos definía a 0S, o en su defecto, que S nos definía a 10X. Genial. Después teníamos que la X nos generaba a una X, o en su defecto, la X nos generaba 10Y, o 0Y, no me acuerdo, 0Y creo que era, 0Y, y la Y que nos genera un 0. Estas son las reglas de producción, otra vez las mismas. Bueno, sabemos que siempre la raíz es la S, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la raíz es la S? Que siempre empieza por la S, ¿sí? Como siempre empieza por la S, ¿qué nos asegura eso? Que siempre va a haber un 0, ¿no? Siempre va a haber un 0. Siempre, porque eso deriva en 0S. Ahora bien, acá ya los caminos se bifurcan un poco. O vuelvo a hacer de forma recurrente la S, o sea, va a aparecer otro 0 más, o en su defecto pasa un 10. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que siempre aparece un 0, pero podría llegar a aparecer otro 0 más, si hago que derive en 0S. Entonces vemos que el 0 va a aparecer elevado a la n, donde n va a ser mayor o igual que 1, ¿sí? Porque por lo menos una vez va a estar el 0, no puede estar 0 veces el 0, ¿sí? Bien, supongamos ahora el caso contrario, que hacemos que ya salió un 0, pero ahora hacemos que derive en un 10x. ¿Qué ocurre? El 10, vamos a ver cuántas veces queda, lo voy a poner con otro color. Supongamos que lo marcamos una vez, pongo que deriva en 10x. Si yo por algún motivo hago que la x, en vez de derivar en 1x, derive en 0y, vemos que el 10 aparece una vez sola, ¿sí? Así que el 10 podría aparecer una vez sola. De hecho, pensemos lo distinto. Supongamos que hacemos que la s derive en 10x. Hasta ahí vamos. El 10 vuelve a aparecer. ¿Puedo hacer que aparezca otro 10 más? No, porque esta x me va a derivar en un 1, ¿sí? Entonces nunca me va a derivar otra vez en un 10. Así que el 10 siempre me aparece elevado a la 1. O sea, si el 10 siempre va a aparecer una vez solita. Lo que sí puede cambiar es el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá aparece otra vez la recurrencia. Cuando aparece la recurrencia, como pasó acá, es cuando aparecen las potencias, ¿sí? Entonces, si yo caigo en este bucle, me quiere decir que el 1 me puede aparecer muchas veces. Entonces acá me va a aparecer un 1 elevado a alguna otra potencia, m, ¿sí? Que también va a tener que aparecer, o no, ¿sí? Depende para qué lado vaya. En este caso la m va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Podría ser 0 este 1, ¿sí? Podría no aparecer. Bien, entonces esto según cuántas veces entre en esta recurrencia. Y ahora en el siguiente caso va a ser cuando ya estemos en el 0i. Vamos a ver qué pasa con ese 0i. Nuevamente quedamos en lo mismo. Yo necesito caer en esta parte de la regla de producción. ¿Por qué? Porque mi único escape es la i. Entonces yo necesito llegar a la i y la única forma de llegar a la i es por acá. Eso me dice que en este caso, en este ejemplo muy puntual, el 0 por lo menos una vez tiene que estar, ¿sí? Sí o sí tiene que estar. Y no hay recurrencia, ¿sí? No puede aparecer el 0 infinitas veces o muchas veces, así que el 0 tiene que aparecer por lo menos una vez. Y después, ¿esto qué va a hacer? Me va a generar a la i, que la i me genera a otro 0 más. Y una vez que me genera el 0 tampoco hay recurrencia, así que las formas que tienen mis palabras por medio de esta regla de producción es la siguiente, es la que acabo de denotar, ¿sí? Es 0 a la n por 10 por 1 la m 0, 0. Que si uno lo mira también con mucho cariño en base a lo que estuve haciendo arriba, si se fijan las dos palabras que obtuve, mantienen esta expresión. Tienen algunos ceros adelante, ¿sí? Un 10 en el medio y dos ceros atrás, ¿sí? Cumplen con eso. Bien, perfecto. Este que está acá, vamos a chequear este que está acá, ¿sí?
hicimos que la S, bueno, el 0 este no era obligatorio, ¿sí? Porque tranquilamente podrías no venir acá y venir directamente acá, ¿sí? Es por eso que el primero no empieza con la S, o sea, lo que hice estaba todo bien, solamente que vale la pena resaltar que este de acá lo voy a poner en magenta para que se vea, es mayor o igual a 0. No es obligatorio que este primer 0 exista porque uno podría no haber elegido ese camino, ¿sí? Así que ambos valores se mueven entre 0 y algún valor finito. Bueno, esa es la forma de poner una forma genérica de cómo son nuestras palabras por medio de una regla de producción, de varias reglas de producción. Esta es la forma genérica en las que son nuestras palabras. Bueno, acá creo que me pudieron llegar a seguir, pero como verán podría llegar a ser bastante más complicado. De hecho esto era bastante sencillo y yo ya lo tenía pensado y lo estoy acá chusmeando del apunte. Así todo lo hice mal, o sea, podría llegar a ser complicado hacer esto. Es por eso que existe otro mecanismo para tratar de hacer esto de una forma quizás más sencilla. No sé si sencilla es la palabra, pero de una forma que va a provocar que nos equivoquemos menos, ¿sí? Y una forma en la cual estamos bastante más habituados a trabajar, que es la siguiente. Es, dado determinadas reglas de producción, que vamos a hacer que sean otra vez las mismas, ¿sí? La S me genera al 0S, la S me genera al 10X, una O, la X me genera al 1X, o en su defecto, la X me genera el 0Y. Y como siempre, la Y me genera el 0, me deriva el 0. No se dice me genera, se dice deriva. Bien, bueno, ¿cómo hacemos para construir todas las posibles palabras sin tener que estar pensando tanto a nivel matemático, los exponentes, cuántas veces entro a cada lugar? Bueno, se hace de una forma bastante sencilla, la forma que quizás ustedes ya están imaginando, ¿no? Que es por medio de un árbol de decisión, ¿sí? Nosotros sabemos que inicialmente tenemos la S, de ahí no se puede salir. Bueno, una vez que tenemos la S, hay dos caminos, ¿no? Uno es, voy a tratar de que esto se entienda, sea el camino es el 0S y el otro camino es el 10X, no hay muchas más vueltas. Desde la posición inicial o entro acá o entro acá. Pasemos al lado derecho que es un poquito más enriquecedor, ¿sí? De acá, ¿a dónde puedo ir una vez que tengo al 10X? También puedo ir a dos lugares, o puedo agregarle un 1X o puedo agregarle un 0Y, ¿sí? Si le agrego un 1X, ¿qué me queda? 10, 1X. Y si le agrego un 0Y, me queda 10, 0Y. ¿Bien? Creo que me van siguiendo con esto. Obviamente esto no termina, esto termina solamente cuando genero el 0, cuando el elemento terminal 0. Bien, vamos a ver cómo queda. Manito, vamos a correr un poquito. Ahí está. Bien, sigamos. Entonces, sigamos avanzando. A ver, este es el más fácil, ¿no? Porque este deriva en una sola cosa. Lo voy a poner para acá para que termine. La Y solamente se transforma en 0. Así que mi única combinación posible es transformar esta Y en un 0. Listo, fácil. Lo que no es tan fácil es esta parte de acá. Esta parte de acá nuevamente tiene dos derivaciones posibles, ¿sí? Derivación 1 es que la X se transforma otra vez en un 1X o que mi X se transforma en lo que ya teníamos, ¿sí? Lo que ya teníamos y un 0Y y la Y se transforma en una sola cosa que es un 0. Bien, así que esto nunca lo había dicho, las hojas de este grafo, de este árbol de decisión, son todas las palabras que vamos formando. Bien, entonces acá empezarán a notar que la única forma, obviamente, de generar palabras es yendo por el camino de la derecha, ¿sí? Voy a hacer un paso más para que se entienda. 10, 11 y vuelvo a agregarle un 1X o en su defecto a lo que ya tenía le agrego un 0Y. Esto quiere decir que le agrego dos ceros. Básicamente es agregarle dos ceros. Bien. Y bueno, así podemos seguir indefinidamente. Y acá empezamos a marcar algunas cosas. ¿Qué cosas marcamos? Bueno, vamos con calma. Si uno mira
todo lo que está pasando acá en la hoja, ¿qué es? Es que siempre aparecen dos ceros al final, ¿sí? Siempre, pero siempre aparecen dos ceros al final, y quizás habría que hacer alguna iteración más para que se note. Siempre aparece un 10 adelante. Bien. Y de vez en cuando no, no es la palabra, aparecen los unos. Los unos aparecen a la 0, a la 1, a la 2 o la determinada cantidad de elementos que quieras. Entonces esto hace que efectivamente esto mantenga la fórmula que habíamos visto. Tenemos el 10, el 1 elevado a la algo y un doble 0, ¿sí? Que era la parte que ya habíamos visto cuando lo hicimos de forma más analítica, ¿sí? No tan gráfica. Restaría ver qué pasa con el apartado izquierdo de nuestro árbol, pero creo que la parte derecha es más enriquecedora, pero bueno, no importa. Pasemos un poquito a la parte izquierda, donde claramente podemos seguir agregando 0s, ¿sí? O en su defecto agregar un 10x a la parte derecha, bien, que obviamente cada una de estas se va a diversificar en dos, o agrego otra vez un 0s, o agrego otra vez un 10x, ¿no? Podemos seguir, pero ¿qué quiero que vean acá? Lo voy a hacer con un color específico para que se vea mejor, bueno, cuando pueda cambiar de color. ¿Qué creen que está pasando acá? Que más allá del 0 este que está apareciendo, ¿sí? Aparecen un 0, dos ceros, tres ceros, aparecen varios ceros. Más allá de eso, lo que está ocurriendo es que caemos en un 10x, es decir, caemos en algo que ya tenemos analizado, ¿sí? Ya está totalmente analizado. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que va a cambiar es la cantidad de ceros, que tenemos adelante, es decir, la otra parte que me faltaba, el 0 a la n que habíamos pensado previamente. Entonces, bueno, esta es otra buena forma de ir identificando cómo son las palabras que aparecen en un lenguaje generado por gramáticas formales, ¿sí? Entonces, antes de seguir y que no parezca tampoco un chino, pasemos a resumir un poco. La clase pasada vimos lenguajes formales, donde definimos a los lenguajes como un conjunto de elementos. Y a los elementos había que enumerarlos, ¿sí? A, B, C, A, B, 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 C, A, B, A, o sea, combinar todas las posibles combinaciones que habría entre las letras y los vacíos. Ahora pasamos a algo un poquito más teórico, que es no definir a todas las palabras, no hace falta conocer a todas las palabras, lo único que necesitas es conocer cómo son las relaciones entre las letras. Con eso solo basta para definir a un lenguaje, pero esto es utilizando gramáticas, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos avanzando. Supongamos ahora, vamos con otro ejemplo, para que se entienda más, un ejemplo sencillito. Vamos a cambiar un poco, no la nomenclatura, pero sí por lo menos las reglas de producción, para ver un poquito algunas variantes, ¿no? Nuevamente, siempre el elemento inicial se lo suele llamar S en todas las bibliografías, y luego a los otros ejecutadores de reglas de producción son X e Y, ¿sí? O quizás lo hagamos solo con X para que sea más fácil la próxima. Ahora en vez de 0 y 1 vamos a poner A, B y C, pero por lo menos hay tres letras. Nuevamente nuestro conjunto de reglas de producción P, y nuestro disparador de reglas se va a llamar S, una vez más. Y vamos a ver cómo sería. S me va a generar A minúscula, es una letra, S, terminales no terminales, minúscula, mayúscula, B, y el otro podría ser que S me genera la letra A con el disparador X, y la X lo que me va a generar es a una C con una X, o en su defecto me va a generar a una B con I. E I nuevamente hace que termine de generar la palabra con una
cualquiera de estas A. Bueno, estas son mis reglas de producción. Otra vez son 5. ¿Sí? Bueno, lo primero que uno una pregunta típica que uno puede hacer cuando trabaja con este tema es ¿cuál es la palabra de menor longitud? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que podemos formar de menor longitud? Bueno, vamos a ver cuál sería. ¿Y cuál es la longitud? ¿No? Siempre empezamos por S. No queda salida, empezamos por S. ¿Y la S en qué dispara? Bueno, o me disparan A, S, B. Si empezamos por ahí, vamos a ver que vuelvo a caer en lo mismo. Así que la A y la B medio que ya me suman. Así que parecería ser que para cortar el camino hay que ir hacia la AX. Bien. ¿Y la X qué me dispara? O me dispara una CX o me dispara una BI. En este caso vamos a hacer que me dispare una BI. ¿Sí? Y la I únicamente me dispara a la A. ¿Sí? Entonces, la palabra de menor cantidad de caracteres de una longitud más pequeña es 3. ¿Sí? Y de hecho la palabra es ABA. Ahora podríamos seguir haciendo alguna otra palabra. Bien, pero esto es un ejercicio típico que podemos llegar a tener si yo les llego a evaluar esto, es encontrar la palabra más corta. Y la otra pregunta podría ser encontrar la palabra más larga del lenguaje. Bueno, cuando ocurre esto que hay recursividad, claramente la palabra más larga es tan larga como ustedes quieran, ¿sí? No hay límite. O sea, si bien la palabra va a ser finita, en algún momento vas a tener que poner el tope, ese tope va a ser tan alto como vos quieras. Entonces, no hay una palabra más extensa que otra, ¿sí? Nada, podrían pensar cómo hacer el árbol, ¿sí? Les dejo acá para que hagan el árbol de decisión. No lo voy a hacer yo. Piénsenlo, hagan el árbol y en base al árbol vean cómo sería la forma genérica de escribir a este lenguaje, ¿sí? O sea, cómo generar a todas las posibles palabras. Esa podría ser buena, ¿sí? Después, otra cosa interesante de analizar de las gramáticas formales es la siguiente. Pasemos vamos a esto. Vamos a definir una gramática 1, ¿sí? Una gramática G1 que otra vez lo mismo, ¿no? No quiero aburrir un poco. El disparador es S. Tenemos a X y tenemos a Y. Las letras son A, B y C. Mismas letras que antes. Reglas de producción. Disparador en este caso es S, ¿sí? Esta es la gramática 1. Vamos a poner las reglas de producción. Las escribo así todas rapiditas porque no me quiero enfocar otra vez en lo mismo. Supongamos que S me derivan a BX, ¿sí? Después tenemos la X que me deriva en C y A. Y tenemos la Y última que me deriva en B. O para cambiar un poco en B más lambda, o sea, más un vacío, ¿sí? Estas son las reglas de producción de mi gramática 1. Y después vamos a mi gramática 2, parecida. Vamos a cambiarle alguna letra como para que tenga un poquito más de sentido y se note más la diferencia. Vamos a ponerle T y W, por ejemplo, ¿sí? Las letras tienen que ser la misma porque si no, no voy a poder contar lo que quiero contarles. Ahí estamos, tenemos las mismas letras dentro de nuestro alfabeto, reglas de producción y el mismo disparador, que podría ser distinto, pero bueno, no importa, mismo disparador. Y vamos con las reglas. S me genera a un AT, bien. T me genera un BW. Y por último, W me genera un CBA, o sea, me genera las letras en el sentido contrario. Y además me genera, vamos a hacer así, además me genera un CA. Creo que con esto va a estar bien. O sea, acá tenemos una regla más de producción entre W. Entre G1 y G2 hay una regla más, ¿sí? Bien, ¿qué quiero mostrar con esto? Desde ya que parece que va a ser lo mismo que antes, pero veamos lo siguiente, ¿sí?
miremos algunas de las palabras generadas por G1. Las voy a hacer con violeta. Empezamos obviamente con S, ¿sí? No queda otra, empezamos con S y hacia dónde vamos. S me genera solamente a A y a B. No hay muchas alternativas, ¿sí? Luego, con la X, ¿no? La X, ¿qué me genera? La X me genera lo que ya teníamos, pero la X se transforma en una C, una I y una A. ¿Bien? ¿Y la I qué me genera? La I me genera lo que ya tenemos, A, B, C, y la I me genera, perdón, ahí no veo, ahí está, y la I lo único que me genera es una B más lambda, o sea, una B o un lambda, o sea, me pone una B y una A, o en su defecto, lo abro así como que son dos opciones, A, B, C, lambda, vamos a ponerlo así, lambda, A. Lambda recuerden que es vacío, o sea, sería como no poner nada. Entonces, esta gramática solamente me genera dos palabras, no hay otras alternativas, me genera la palabra ABCBA o ABCA. Bien, solamente esas dos palabras puedo generar. Permítanme ver si se sigue grabando bien. Perfecto. Bueno, y hagamos un análisis parecido, pero con la gramática 2. Que va a ser un poquito más extenso, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero miremoslo. La S me genera a una A y una T, y no hay más vuelta, solamente me genera a eso, ¿sí? Bien, la T, ¿qué me genera? La T me deriva en una B W, ¿sí? Y la W me puede generar dos cosas. Cosa número 1, lo que ya tenemos, le agrega una C, una B y una A. Y la otra opción es, a lo que ya tenemos, le genera una C y una A. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que, si bien las gramáticas eran distintas, o sea, porque lo único que compartían eran letras, y bueno, y el momento inicial, pero después las reglas de producción eran totalmente distintas, ¿sí? Las variables eran totalmente distintas, sin embargo, las palabras generadas son las mismas. Bueno, esto es lo que se llaman gramáticas equivalentes, que es una de las preguntas que tienen ahí, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para no hacer tan extenso el video. Quiere decir que cada gramática me genera un lenguaje, ¿sí? Pero, vamos a hacerlo así medio con notación así de casos de uso, ¿sí? Las gramáticas me generan un único lenguaje, ¿sí? Gramáticas me generan un lenguaje. Ahora, los lenguajes, acabamos de ver, que pueden ser generados por más de una gramática, ¿sí? Acá podemos poner un asterisco. O sea, los lenguajes son generados por muchas gramáticas, pero cada gramática genera un único lenguaje. Entonces, suele ser bastante útil preguntarse cuál es la mejor gramática para generar a un lenguaje. Entonces, para no hacer extenso el video, permítanme decir que eso lo voy a explicar en la próxima grabación. Vamos a ver distintos tipos de gramáticas para poder definir cuál es la mejor gramática para definir a un determinado lenguaje.